Criaturitas de la naturaleza, ¿qué onda? Pues yo hoy estoy súper contenta y todo el equipo de Somos Tierra porque estamos con un fregonazo que además yo, déjame decirte Miguel que soy fan de todo lo que haces, entonces pues muy contentos de platicar hoy con Miguel Rivas. Ahorita él se va a presentar, pero de lo que va a tratar este videíto es como vamos a abordar, vamos a platicar la situación pues que estamos viviendo con la pandemia, pero desde un enfoque más socioecológico. ¿Te late, Miguel? Sí, por supuesto. Bueno, agradecer a toda la audiencia de Somos Tierra, ¿no? Yo soy cliente de Somos Tierra, entonces feliz pues de participar con ustedes y pues sí, el tema que nos trae a colación hoy día es esto de hablemos de las pandemias, pero hablemos desde el punto de vista socioambiental, como tú bien has planteado. Los problemas ambientales siempre son problemas sociales. Así es, perfecto. Entonces, pues bueno, hoy estamos de nuevo pues en el sillón verde, pero de manera virtual. Así que pues me gustaría, Miguel, que le digas a toda la gente que nos va a ver quién eres. Preséntate, Miguel. ¿Quién eres? Creo que esa es una de las preguntas más difíciles de la existencia. Bueno, no metafóricamente, más bien, pues cuéntanos un poco de tu currículum. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, más bien, o sea, creo que ni yo mismo sé quién soy, pero ¿qué hago? Un poquito es, mi nombre es Miguel Rivas, soy de profesión doctor en ciencias biológicas, en ecología, del Instituto de Ecología de la UNAM, y bueno, trabajo en una organización que es mundialmente conocida, que se llama Greenpeace. Pues Greenpeace es una organización que se dedica a la protección del medio ambiente, a promover la paz y la justicia social. Y pues ahí he trabajado diferentes temas de océanos, ahora estoy en temas de energía y cambio climático, entonces biodiversidad en general, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hago y básicamente lo que me mueve y lo que me apasiona es esto del cuidado y la protección del medio ambiente desde el punto de vista siempre apoyado de la ciencia que hay detrás, ¿no? De esos datos duros que de pronto creo que mi gracia o lo que yo intento aportar es traducir estas cosas que son bien complejas, a veces modelos matemáticos, cosas así, a cosas que la gente pueda entender y decir, mira, por esto ocurre tal cosa, ¿no? Entonces claro. Es un poco lo que yo... Y a mí por eso me encanta, ya te digo, yo por eso soy fan de cada que te escucho platicar alguna conferencia o lo que sea, yo estoy ahí súper atenta porque lo entiendo. Entonces eso es ya un súper avance porque es real. Hay cosas que son muy complicadas de entender dentro del mundo de la ciencia para llevarlo a un poco al lenguaje coloquial. Entonces, pues genial, Miguel, muchísimas gracias. Entonces, vamos a entrarle a este tema. ¿Sí? Te late, yo quisiera que nos ayudes a hablar más de por qué surgen precisamente desde esta perspectiva socioambiental, pues los virus, por qué de pronto parece que la generación que estamos viviendo ahora somos como los hijos de las contingencias y de las pandemias y de los virus y todo esto. ¿Qué está pasando, Miguel? ¿Qué onda con eso? Sí. Bueno, hay que primero dar el contexto, ¿no? Que en realidad lo que hoy estamos viendo es algo atípico, pero que no por ello no haya sido algo recurrente en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Que es estos brotes pandémicos. O sea, cuando hablamos de pandemia, significa que afecta a la humanidad en su conjunto, ¿no? Al planeta en total. Entonces, claro, cuando a veces uno dice esta pandemia mundial, a veces es redundante porque pandemia significa eso, que es mundial, ¿no? Y que generalmente viene, bueno, de estos brotes epidémicos, ¿no? Yo, sin ser un epidemiólogo, pues es un concepto muy básico, nada más que es que un brote epidémico es, por ejemplo, cuando hay un brote de sarampión, un brote de influenza, ¿no? Entonces, esos son brotes epidémicos, o sea, quiere decir que afectan a una cierta cantidad de población. Ahora, cuando hablamos de brotes pandémicos, pues es todo el mundo, ¿no? Pero los virus y las bacterias siempre han estado con nosotros. De hecho, nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias en nuestro organismo, muchas de ellas benéficas, claro, dependiendo en el lugar donde estén. Por ejemplo, la Escherichia coli y otras, ¿no? Sí. Y los virus están en todos lados. Los virus, incluso los virus son dentro del mundo de los biólogos algo muy particular, porque los virus no son seres vivos, ¿no? No se les puede decir que son seres vivos, son como entes que tienen proteínas, material genético envuelto en una proteína, pues y lo que hacen es parasitar una célula y ocupar su maquinaria metabólica. Entonces, por eso necesitan un huésped, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de un virus que es un virus respiratorio, que lo que necesita es ingresar a nuestro organismo para ahí poder reproducirse y justamente eso es lo que genera esta enfermedad que es conocida mundialmente ya como el COVID-19. Claro.
Claro, pero justo, yo veía unos datos, precisamente también creo de ustedes de Greenpeace, de cómo pues la sociedad, la humanidad ha ejercido tanta presión en ciertos ecosistemas y ahora, por ejemplo, tenemos muchos más animales domesticados de los animales que se encuentran pues en vida silvestre, por ejemplo, ¿no? Y entonces puede ser como mucho más fácil pues el brinco de ciertos virus que, como bien dices, han estado aquí siempre y seguirán estando, y estas historias pandémicas se volverán a repetir porque pues ha ocurrido a lo largo de la historia, pero de pronto estamos ejerciendo tanta presión que puede resultar más sencillo que estas cosas ocurran. ¿Va por ahí Sí, más o menos sí, el tema? sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Pues, lo que pasa es que, lo queramos o no, todo está relacionado con el medio ambiente, la economía, la salud, ¿no? No sé, lo que me quieras decir o lo que sea que nombremos, todo tiene que ver con el medio ambiente porque o de ahí se obtienen recursos naturales o porque de ahí vienen ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Claro, perdón, y de ahí viene Entonces, como esta parte súper interesante, pues de la parte social y de la parte pues ambiental, de la parte cómo se relacionan unas con otras. exactamente, justo, es lo que vamos a intentar explicar de palabras muy sencillas, ¿no? A ver si la gente, la audiencia de Somos Tierra nos dice, oye, pues, ¿cómo se relaciona esto con el medio ambiente? Pues en palabras sencillas es, entre más nosotros presionamos el medio ambiente, ¿y qué es presionar el medio ambiente? Eso quiere decir disminuir los hábitats, aumentar la deforestación, hacer cambios en el uso de suelo, aumentar la mancha urbana, etcétera. Todas esas cosas lo que hacen es restringir la biodiversidad o la vida silvestre a parches muy pequeños de hábitat, ¿no? Y entonces, pues, lo que nosotros hacemos es comprimir a la naturaleza, comprimir las interacciones ecológicas. Entonces, eso quiere decir que especies que antes podían no tener contacto, ahora empiezan a tener contacto entre sí y entre ellas empiezan a haber incluso transmisión de enfermedades, ya sea por las heces, por la saliva, por morderse, por lo que sea, ¿no? Hay infinitas interacciones ecológicas, ¿no? Y justo lo que pasa con nosotros como seres humanos es que pues, nosotros también somos parte del ecosistema y entonces cuando crecemos a estos bordes de mancha urbana donde pues se acercan a zonas de vida silvestre o con el ganado, que justamente lo que hacemos es desforestar y intentar tener áreas de pastoreo, entonces se generan dos formas de transmisión de nuevos virus y bacterias. Una es directa, es decir, un virus le puede llegar de un murciélago, varias hay hipótesis hay sobre de dónde viene el COVID-19, pero Claro. en general los coronavirus han sido muy documentados en murciélagos, y pues saltan de ahí directamente a los seres humanos. Alguien puede meterse a una cueva, lo respiró, pum, y ahí hay una nueva interacción, te pudo haber mordido, etcétera. Hay diferentes tipos de contagio. Y lo otro es que pueden saltar mediante el ganado. O sea, podría ser una gripe aviar, que ya hemos tenido, una Sí. gripe porcina, que ya hemos tenido, y entonces estos animales sirven como intermediarios de este virus, ¿no? Para que un virus tenga esta capacidad, tiene que ser lo suficientemente cambiante o haber evolucionado de tal forma que pueda afectar a diferentes organismos. Hay virus que hoy afectan a unos organismos y a nosotros no, y no nos van a afectar, pero cada cierto tiempo las tasas de mutación, dependiendo de los virus o bacterias de los que estemos hablando, pueden acomodarse a nuevos huéspedes. Y por eso hay nuevos brotes epidémicos. Entonces ahí es donde la destrucción que hemos hecho de la naturaleza y la presión que hemos ejercido con los ecosistemas se vincula a una mayor frecuencia de los brotes epidémicos. Y bueno, ya vimos una epidemia de pronto que ocurre en China, Claro. de pronto se convierte en una pandemia, es un problema para todo el mundo, afecta a la economía, a la salud, el modo de vida de cualquier persona y, como toda crisis natural, afecta casi siempre a los más vulnerables. Claro, y de pronto nos tienen también aquí a todos encerrados y preocupados y pensando qué vamos a hacer y pensando también pues otras ideas que hablaremos más adelante, quizá románticas, quizá no, de la naturaleza resurgiendo. Pero ahora vamos a ese tema, porque para retomar y para finalizar como este punto, entonces es súper interesante, Miguel, como sí, claro, el ser humano ha hecho presión en los ecosistemas de muchas maneras, ya sea metiéndose, como tú dices, a la selva, etcétera, o a través del ganado, de las prácticas que pues también cada vez se necesita pues más ganado, más comida, más producción animal, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí creo que es como un foquito de alerta que como sociedad debemos de tener en cuenta, para, pues justo, para saber hacia qué camino deberíamos de seguir, ¿no?
Sí, claro, porque aquí justo es donde uno entra en esta situación en la que es necesario replantearse el estilo de vida que tenemos, ¿no? La pregunta aquí es si post-COVID-19 vamos a seguir bajo esta misma dinámica, porque estamos hablando de una crisis particular, que es una crisis sanitaria hoy en día en términos de un virus particular, que es el coronavirus. Pero estamos enfrentando dos crisis más al mismo tiempo, pero que como suceden en una escala de tiempo quizás mucho mayor, no logramos dimensionar y yo creo que son igual o incluso más mortíferas, ¿no? Una de ellas es la crisis de pérdida de biodiversidad. Uh-huh. Pues hoy día estamos perdiendo especies a razones nunca antes vistas, es decir, que ni siquiera al ritmo de la extinción de los dinosaurios, así de rápida está ocurriendo. Y solo por poner un ejemplo, en los últimos 100 años nosotros hemos extinto la cantidad de especies que al planeta de forma natural le habría tomado más de 10.000 años haber hecho este recambio de especies, porque las especies se crean y se extinguen constantemente en la historia del planeta, pero hoy en día tiene un efecto antropogénico, es decir, claro. Exacto, eso lo estamos haciendo nosotros. Y la otra crisis es la crisis climática, que lamentablemente no le estamos viendo ni le estamos tomando la importancia que tiene, pero justamente la presión de los ecosistemas está viéndose en el clima, y en el clima eso afecta a los cultivos, la pesca, pues todo de lo que dependemos. Entonces hay que poner ojo ahí también. O sea, esta crisis es fruto de otras dos crisis que están ocurriendo al mismo tiempo y tenemos que verlas integral, porque el planeta es un sistema, no son cosas aisladas, ¿no? Claro, y que todo está relacionado, y que incluso es súper fácil en un plano como quizá más personal darte cuenta, ¿no? Toda la contaminación que estamos respirando todos los días, la capacidad pulmonar que ya tenemos también, la mayoría de la gente que vivimos en ciudades disminuida gracias a toda esta contaminación. Entonces llega un virus y pues también de pronto nos ataca pues, más cañón, ¿no? Entonces todo está relacionado, aquí todo está relacionado, ¿no? Entonces, Miguel, la siguiente cosa es de pronto que pareciera como una luz al final del túnel, ¿no? Y que por ahí hay videos, algunos ciertos, otros no tan ciertos, pues de especies, pues retomando, volviendo a estos espacios que los humanos nos habíamos agandallado y nos habíamos apropiado, ¿no? Yo tengo videos de gente muy cercana en Monterrey donde los osos de pronto están llegando a las casas de nuevo, pues los videos de los canales de Venecia, o de pronto la cordillera de los Himalayas, que prácticamente es imposible ver desde Nepal o desde la India. Entonces, de pronto pareciera que es como, wow, qué padre, eso está chido. Pero pues tampoco es tan romántico el tema, ¿no? Sí, no, yo tengo una opinión diferente al respecto. Creo que hay dos formas de verla. Una es una manera romántica de decir, mira la naturaleza retomando el espacio, ¿no? Y cómo le hemos dado una pausa al planeta y le estamos dando un respiro y todo. Esa es una forma de verlo, que yo también a veces lo quiero ver así, porque digo, ese es el punto de vista esperanzador, ¿no? Pero también hay otra forma de verlo, que es ponernos a reflexionar cómo hemos comprimido esta biodiversidad, que es un poco lo que yo explicaba, ¿no? Hoy tienes a la biodiversidad en un espacio tan pequeño, que en el momento en que tú dejas de ejercerle esa presión, pues el sistema empieza a descomprimirse, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que hoy tú estás viendo como, entre comillas, la recuperación del espacio por parte de la naturaleza, básicamente es la expresión de una compresión tal que tiene el modelo natural, que hoy en día las especies están saliendo de estos relictos. Y es que creo que no hay cosa más resiliente que la naturaleza, ¿no? O sea, de pronto la dinámica de la naturaleza es así, los animales son territoriales, tienen que expandirse, o sea, de pronto es que la naturaleza es así, pero no necesariamente que se esté mejorando o que esté resurgiendo. Sí, a mí me preocupa mucho que tengamos esta sensación de pronto medio no positivista, sino más bien esta sensación de, bueno, ya le dimos el respiro al planeta que necesitaba, fueron 2 mesecitos, muchas gracias. Exacto. Y vámonos a cómo veníamos, ¿no? Claro, pues justo porque eso va a producir este efecto rebote que le llaman en las dietas, ¿no? Como cuando tú te restringes, bajas de peso, pero luego que dices, pues ya, ok, logré mi objetivo, y ¡pum!, subes, ¿no? Claro. Eso mismo va a ocurrir, porque la economía... Tú corrígeme si yo estoy equivocada, pero este periodo de tiempo
pues es que no es realmente significativo para los procesos de la naturaleza, ¿no? O sea, esto es nada, no es ni un paliativo, no es ni un dulcecito, no significa gran cosa. Yo creo que estos meses lo que nos demuestran es que la vida en el planeta puede seguir sin nosotros. Eso nos tiene que quedar súper claro. Pero lo que tenemos que replantear es si nosotros vamos a volver con este mismo modelo, porque muy probablemente vamos a querer recuperar este tiempo perdido. Eso sí, ya hay muchas empresas a grandes corporaciones internacionales que necesitan pidiendo a los países una flexibilización de las medidas ambientales, porque lo que ellos van a necesitar ahora es producir todo lo que no han producido hasta ahora, ¿no? Entonces eso significa una explotación de los recursos de manera exacerbada, una mayor cantidad de contaminación, significa que vamos a relajar lo que hemos ganado durante mucho tiempo, porque conseguir medidas ambientales en una sociedad que se basa en el consumo y en el sobreconsumo es muy difícil. O sea, los ambientalistas muchas veces tenemos que súper justificar, hablar con los científicos, tener un montón de datos a veces para lograr así algo de pequeño, ¿no? Entonces, que ahora esas medidas se relajen no puede ser un retroceso. Hay que entender que podemos construir un futuro diferente, y ese futuro diferente tiene que ser sin las evidencias de la fractura social que ha mostrado este COVID-19, es decir, con mayor justicia, con mayor equidad, con mayor empleos verdes. Es decir, le tenemos que apostar a la generación de empleos sin la destrucción de la naturaleza, en una economía menos extractivista y que justamente vaya en los ciclos de la naturaleza. Solo porque la gente se haga una idea, los economistas creen, en una gráfica así muy simple, que la economía siempre puede crecer, siempre. Entonces, cuando no crece, se asustan y empiezan a correr en círculos y dicen, no, ¿qué estamos haciendo mal, no? Y entonces, la pregunta es, ¿una economía puede crecer infinitamente en un planeta que tiene recursos finitos? Por supuesto que no, claro que no. La respuesta es no. Entonces lo que tenemos que hacer es que la economía no vaya así, sino que tiene que ir fluctuando y tiene que ir en los ciclos de la naturaleza. Los recursos naturales necesitan recuperarse, pues los tienes que dejar de explotar. Los recursos tienen que aumentar o disminuir la contaminación de ciertos hábitats, entonces tienes que bajarle a la intensidad. Y creo que por ahí tiene mucho que ver de nuevo la parte como social, ¿no? Estamos hablando ahora, sí, pues de una sociedad de consumo, pero quizás si volteamos un poco hacia la historia, nos encontramos sociedades que iban pues más de acuerdo con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Los ciclos de pesca, por ejemplo, de los pescadores tradicionales, los ciclos, pues sí, de recolección de ciertos frutos, de la comida por temporadas. Entonces tampoco es el hilo negro y tampoco es una cosa imposible de hacerse, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy ha imperado un modelo filosófico que es donde nos tiene aquí, que es muy simple de entender. Es como, si yo vendo 10, mañana quiero vender 100. Sí. Y si vendo 100, ya mañana quiero vender 1000. Y ese problema, esa necesidad de, pues voy a hacer crecer mi negocio, voy a hacer crecer la economía, el Producto Interno Bruto, o a la escala que lo quieras llevar, es lo que nos tiene aquí. O sea, ¿por qué seguimos midiendo la riqueza de los países en esta generación del Producto Interno Bruto cuando nunca nos hemos cuestionado sobre el bienestar de las personas que viven en esos países, sobre cómo esas personas se sienten, cómo viven, ¿no? Ya por suerte están empezando a aparecer estas tendencias de bienestar de los seres humanos o de los bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, y hacia allá es donde le tenemos que apostar, ¿no? A entender que la sociedad tiene que ser construida de una forma más justa, equitativa, pero no solo entre nosotros, también justa y equitativa con los ciclos de la naturaleza, exacto. Claro, eso me encanta, y fíjate que por ahí podríamos ir como definiendo, pues, cuál es la moraleja de todo esto, ¿no? O sea, ahora estamos muchos, pues, así, encerrados en casa, repensando las cosas, y pues debería servir para el mundo en general. Justamente ayer veía una noticia pues, en el marco del Día de la Tierra, que hablaban como de una propuesta para Naciones Unidas en la que fuera un derecho fundamental tener un medio ambiente sano. Entonces, pues creo que eso es bastante interesante de plantearse, y sobre todo en este momento de la historia, ¿no? Bueno, de hecho, el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano. Nosotros siempre, desde la organización en la que yo trabajo, siempre hemos promovido ¿no? Es un derecho humano como el derecho a la educación, como el derecho al agua, etcétera, ¿no? A la salud, que ese es otro derecho, y el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano están así, juntos. Claro. O sea, si tú le bajas a uno, es porque estás perjudicando al otro. Entonces,
esa reflexión hoy en día tiene que ocurrir, tiene que entender que no podemos volver a la normalidad de lo que teníamos antes, tenemos que crear una nueva normalidad y estos son estos puntos de inflexión en la historia de la humanidad. Siempre, pues siempre hay antes y después, ya sea si estás hablando de una posguerra, si estás hablando de la peste negra o de lo que sea, ¿no? Generalmente estos puntos en la historia de la humanidad han marcado puntos de inflexión. Y yo creo que hoy este es el momento de inflexión para repensar el modelo económico extractivista, para repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza y entender justamente como que los cambios individuales no nos van a salvar de esto. Claro. Yo sé que esto va a ser muy duro lo que voy a decir para muchas de la audiencia de Somos Tierra quizás, pero los cambios individuales son una parte. Sí, sí. Y son una parte fundamental, no hay que dejar de hacerlos, porque yo como individuo tengo mucho que hacer y eso va a marcar la pauta de muchas otras cosas. Pero también tengo que entender que soy parte de una colectividad, de una sociedad. Y esta sociedad que, por ejemplo, se resiste a un mejor etiquetado que informe a la gente sobre cómo la salud de los productos que nos venden termina teniendo pasivos ambientales en el sistema de salud pública que financiamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde nosotros tenemos que entender el funcionamiento sistémico y entender que si no hay un cambio a nivel de las grandes corporaciones que hoy incluso son más poderosas que muchos países en términos económicos sobre todo, y el sistema político, o sea, no puede ser que sigamos con esto de que las leyes sean hechas a conveniencia de las empresas, porque si no, entonces decae la economía o no genera suficientemente de empleos. Claro, y volvemos en el círculo vicioso de que pues la economía por un lado y el ambiente por el otro, ¿no? Entonces, como todo esto va junto, el cambio tiene que ser de nosotros ciudadanos, pero tenemos que exigir estos cambios a las altas esferas de las dinámicas de poder. O sea, si no exigimos esos cambios y no nos organizamos para que esos cambios ocurran, esto es más de lo mismo. O sea, yo haré el presagio muy, muy radical al respecto, pero si nosotros volvemos a la normalidad que teníamos antes del COVID-19, vamos a colapsar lo poco que nos queda de estos ecosistemas que están haciendo resiliente el planeta. Solo para darte un ejemplo, hoy los océanos absorben el 90% del calor que nosotros generamos. El 90%, eso quiere decir que los verdaderos efectos del cambio climático no los estamos viendo. Claro. Porque los océanos están haciendo ese favor. Lo están sintiendo, ¿Pero qué pasa cuando eso colapsa? Claro, ¿qué pasa cuando eso colapse? Cuando se vuelva lo suficientemente ácido para no poder seguir captando CO2 o cuando ya esté tan caliente que no se capte mayor cantidad del calor atmosférico de hoy en día. Esto va a colapsar, la vida como la conocemos en el planeta va a colapsar. Entonces, insisto, es súper urgente entender que no queremos y no vamos a volver a la normalidad que teníamos hace 2 meses atrás. Hay que replantear esto. Claro, eso está súper interesante y es una reflexión que creo también como, si bien es cierto que tenemos que actuar como colectivo, pues ahora estando cada quien en casa debe, como en lo individual, replantearse muchas cosas de su vida para poder presionar entonces pues hacia afuera, ¿no? Así es que el cambio no lo vamos a lograr solo, lo vamos a lograr entre todos y todas. Así es, Miguel, perfecto. Oye, otra cosita que tenía aquí importante para platicar, sí, pues justo para volver a este tema de los verdaderos héroes de esta historia, me parece, pues están dentro de la ciencia, o sea, además de los médicos, la gente que está en primera línea y que está atendiendo toda esta situación, pues está la ciencia, ¿no? Tú ya nos estás dando unos datos súper importantes y que creo que es ahí también donde la gente tiene que voltear a mirar, tiene que informarse más, no simplemente pues de que está bien no generar plástico, de que está bien llevar tu topper, de que está bien todo eso, ¿no? Sino que la ciencia tiene muchas respuestas y que posiblemente pues es la única que pueda salvar esta historia. Sí, bueno, yo creo que la ciencia es un constructo humano, como científico puedo decirlo, la ciencia es un constructo humano y también está sujeta a los vicios e intereses y pasiones que mueven a los seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, también hay científicos que hacen ciencia para demostrar cosas que les convienen a ciertos grupos económicos, ¿no? Y habemos otros que nos dedicamos a hacer ciencia para que se rescate y se salve la biodiversidad o el planeta, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar la ciencia con ojos críticos porque de eso se trata la ciencia, en sí misma. La vida en general, ¿no? Yo creo. Todas las cosas que uno vaya y analice, tiene que tener la cabeza pues bien amueblada para poder saber para dónde.
Exacto, y para ser críticos de la información que estamos procesando, ¿no? Como se dice por ahí, la ciencia construye verdades relativas, no absolutas, ¿no? Okay. Lo que hace 10 años atrás era cierto en términos científicos, hoy 10 años después algunas cosas han cambiado o ya no se conocen como tal o estaban erradas hace 10 años, ¿no? Entonces hay que ser críticos de la información que uno genera, pero por sobre todo entender que parte de los héroes de esta historia que tú comentas es cómo la gente ha sido resiliente frente a un sistema que está roto, ¿no? Con una gran cantidad de inequidades. O sea, México es el segundo país más desigual de la OCDE. Entonces, tienes a gente que hoy tiene que recolectar la basura sin los insumos necesarios, sin guantes, sin protección, ¿no? Que además recoge basuras que empresas generan, ¿no? Que no se hacen cargo ni pagan los impuestos necesarios para hacer eso, y muchos de ellos han romantizado el reciclaje, intentando hacerlo ver como que ¿qué ecologista soy? Claro. Esta es la solución, hay que reciclar más y mejor, cuando la clave está en reducir. Lo que pasa es, claro, lo que pasa es que reducir significa muchas veces no consumir ciertas cosas. Y eso se va para el dinero otra vez. Y nadie quiere que no le compren su producto, sí, ¿no? Sí. Entonces, por eso te digo, tenemos que salir de esta mente cortoplacista, de pongo un negocio, vendo 10, mañana 100, pasado mañana 1000, y quiero obtener las máximas ganancias en el menor corto posible de tiempo. Eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que pensar en los demás, tenemos que pensar en que sin planeta no hay nadie a quien venderle, así de simple, ¿no? Sí, claro. Entonces, si cuidar el planeta es cuidar la economía, es cuidar nuestro negocio, es cuidar el gobierno, es cuidar todo. O sea, si de verdad te interesa mantenerte en el poder y mantener estas cuotas del status quo que tienes hoy en día, en las cuales hoy eres privilegiado frente a los verdaderos héroes, que es, insisto, los enfermeros sin el equipamiento, los médicos sin remedios, es decir, los insumos necesarios, los profesores haciendo clases en línea intentando generar educación y crear a las futuras generaciones a través de una pantalla, ¿no? Todo esto son los verdaderos héroes de la sociedad y nosotros tenemos que reconvertir nuestro modelo social para que esas personas sigan siendo los héroes, pero no sean los héroes por lo precario, lo que hacen, su labor. Claro, sino por la labor grandiosa que hacen. Exactamente, por la labor misma que hacen. Claro que sí, y por supuesto, de toda esta historia van a surgir pues un montón de personajes, ya sea con nombre y apellido, o simplemente gente que está haciendo lo que puede para tratar de salir como sociedad de este tema. Sí, concuerdo. O sea, creo que hoy tenemos que entender que tenemos que construir una sociedad más justa y más verde. Voy a insistir en estos dos puntos. Y que sea más justa significa más feminista, significa con mayor igualdad social, con mayor igualdad hacia la educación, en el acceso a la educación para los niños y niñas. En sí significa reivindicar muchos de los derechos que muchos activistas hoy en día, los cuales, hago paréntesis, son asesinados o violentados o perseguidos, están intentando reivindicar. Y creo que justamente esta crisis del COVID-19 nos pone en un punto de inflexión y nos da la posibilidad de construir un nuevo futuro. Y ese nuevo futuro tiene que ser en esta vía, porque si no, pues entonces solo vamos a seguir en el mismo rush, en el mismo modelo, y estas pandemias se vuelven más frecuentes cada vez más. De hecho, hay un artículo en Nature de hace mucho tiempo atrás, del 2008, que dice que en los últimos 40 años estas enfermedades zoonóticas, es decir, transmitidas de animales a seres humanos, han aumentado 70%. O sea, claro, este modelo o esta forma de construir riqueza o de generar riqueza a costa de la naturaleza ya no da más. ¿No? Claro. Y eso es lo que creemos que tiene que cambiar. Y volvemos a lo que hablábamos en un principio, ¿no? O sea, como la sociedad, como este modelo social está pues impactando y está presionando estos sistemas que pues a la vez nos presionan a nosotros, y así es un sinfín, ¿no? Entonces creo que tal cual como tú estás diciendo, es un gran momento ahora para reflexionar sobre todo esto y como sociedad pues cambiar, ¿no? Cambiar, sí, yo creo que sí, desde lo individual, pero no quedarnos ahí porque eso no va a funcionar. Tenemos que presionar más allá de lo que uno individualmente puede hacer. Entonces, Miguel, súper interesante la plática. Creo que nos llevamos como muchas cosas que pensar y mucha tarea. Con algo que quieras terminar, algún mensaje que quieras decir para cerrar.
Pues nada, pues primero agradecer la invitación a toda la gente que sigue, que ya sea que es seguidor de la filosofía, que intenta poner Somos Tierra, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de modelo de negocios que hoy día tenemos que hacer crecer, ¿no? Estos negocios que son inclusivos, que buscan una relación de justicia con la gente, los campesinos con los que trabajan, ¿no? Que son capaces de generar nuevas ideas, ¿no? O sea, yo uso el champú sólido, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que viene alguien a mi casa dice, ¿cuál es el champú? Y le digo, no, ese es jabón. Entonces, ahí es donde podemos reconstruirnos, ¿no? Y podemos decir, pues estos modelos de negocio que son solidarios, que son más verdes, que son más justos, esta es la dinámica que tenemos que seguir. A veces no son grandes corporaciones los ejemplos, a veces los ejemplos están en personas haciendo algo diferente y quiero citar a uno de mis historiadores favoritos, Yuval Harari, que dice que la historia de la humanidad no está construida por muchas personas haciendo lo mismo, sino que la historia de la humanidad se ha construido con muy pocas personas haciendo algo extraordinario, haciendo algo diferente. Y eso creo yo que es el mood en el que tenemos que salir de esta pandemia. Perfecto, pues vamos a ponernos justo en ese canal todos, vamos a compartir este mensaje para que llegue a muchísima más gente y pues bueno, reflexionemos y actuemos. Entonces, Miguel, mil gracias, creo que ha sido un video bastante bonito, y pues ojalá para cuando termine todo esto vayas al bosque a visitarnos y te sientes así en físico en el sillón verde y sigamos platicando. Encantado, pues les mando un gran abrazo y a todos y a todas quienes nos escucharon hoy. Perfecto, gracias Miguel. Terminamos el videito, pero recuerden que todos somos tierra.